Bueno, buenas noches a todos. Eh, ¿Me pueden confirmar el audio si me escuchan, por favor? Sí, Juan, se escucha bien. Sí, se Listo. escucha bien, Juan. Bueno, yo soy Juan David Levo, residente de primer año de anestesiología. Mi tema del día de hoy es delirio y déficit cognitivo postoperatorio en adultos. Agradezco pues a mis tutores, al doctor Javier Benítez, el doctor José Mauricio Campos, pues, por participar en este proceso académico, que espero pues nos ayude un poco más en este proceso formativo. Eh, para iniciar, esta es mi tabla de contenido. Vamos a tener una introducción pues acerca de los términos iniciales sobre, sobre la parte de delirio, una serie de definiciones, la epidemiología, la fisiopatología de cómo se producen estos mecanismos, la evaluación tanto en el preoperatorio que realmente incluye el intraoperatorio y los cuidados postoperatorios y una serie de conclusiones pues dentro de este proceso académico de la actividad. Entonces, para iniciar, tenemos que introducirnos dentro de los trastornos cognitivos perioperatorios como un término que en sí describe alteraciones del comportamiento, el afecto y la cognición. Estas ocurren después de la anestesia y la cirugía, que son dos intervenciones que vamos a ver durante el transcurso de la charla, que tienen gran incidencia en la aparición de esas fases en nuestros pacientes y que muchos de los casos pasan desapercibidos o no se tiene un seguimiento continuo de las mismas. Cuando hablamos de delirium postoperatorios, nos referimos regularmente a una fluctuación del estado de ánimo y eso pues obviamente incluye otras variables que también vamos a definir más adelante y también tiene una temporalidad sobre las condiciones a las que nos referimos. Cuando hablamos de déficits cognitivos, este no incluye la participación de lo de la fluctuación, pero tiene una serie de test objetivos que se pueden evaluar desde el preoperatorio y en el postoperatorio. Existen una serie de dominios cognitivos en los que se tienen en cuenta, en este caso 7, donde está la atención compleja, la función ejecutiva, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, la percepción motora y el estado cognitivo social. Y son importantes porque varias evaluaciones que vamos a ver las incluyen en una serie de test y preguntas que son importantes tanto en el desarrollo como en la condición que evaluamos. Entonces, cuando hablamos como tal de delirium postoperatorio, vemos que hay un delirium de emergencia y un delirio persistente o recurrente. Cuando estamos hablando de un delirio de emergencia, se desarrolla con una agitación o una somnolencia excesiva, que en este caso es después de la anestesia general y que puede resolver en minutos o horas. Mientras que el delirio persistente o recurrente se produce una agitación o somnolencia que persiste o reaparece después de la anestesia general y se da en la primera semana postoperatoria. Entonces, cuando uno ve el delirio persistente, este puede tener a su vez un estado hiperactivo o un estado hipoactivo. Y en cuanto al delirium postoperatorio, esta fluctuación se caracteriza por alteraciones tanto en la conciencia como en la atención y en el pensamiento desorganizado. Cuando vamos a definir el déficit cognitivo postoperatorio, vemos y tenemos en cuenta que este pues, no tiene fluctuaciones, pero sí permite separarlo en tres divisiones. Entonces encontramos el delirio cognitivo preexistente y nos referimos a preexistente cuando puede ser este leve o es importante y se trata antes de la cirugía, o sea, es un delirio, o es un deterioro, perdón, cognitivo preexistente antes de la cirugía. Existe un proceso postoperatorio en el que hay una recuperación neurocognitiva que puede ser retrasada. La recuperación neurocognitiva retrasada hace referencia a una alteración neurocognitiva que persiste hasta 30 días después de un procedimiento. Y es, y es decir, o sea, la recuperación se retrasa hasta 30 días.
Mientras que el trastorno neurocognitivo posoperatorio, el deterioro cognitivo que persiste o se diagnostica hasta un año, ¿sí? O sea, puede ser mayor a 30 días o hasta un año después del procedimiento, que es como la parte más tardía del déficit cognitivo posoperatorio. Y si lo queremos graficar, podemos verlo desde esta temporalidad. Entonces, como pueden ver en la primera parte, vimos el déficit cognitivo leve y cómo se puede producir una recuperación neurocognitiva retardada, un déficit cognitivo postoperatorio y un déficit neurocognitivo mayor. Y toda una temporalidad desde el día de la cirugía hasta un año posterior. Y dentro de los primeros 7 días podemos ver también cómo aparece el delirio. Pero esto tiene en cuenta una serie de factores que son importantes a a considerar. El delirium, como tiene un cambio agudo en la condición y en la atención, también cursa con pacientes que tienen un estado de fragilidad. Los pacientes con fragilidad son aquellos que tienen condiciones especiales adicionales que pueden favorecer al desarrollo del delirio, en donde encontramos pacientes que pueden estar con sarcopenia, con una alteración del estado nutricional, que tengan disminución en la actividad física o que tengan agentes agudos estresores dentro de sus condiciones. ¿Esto en qué afecta? Pues los desenlaces en los pacientes con mayor fragilidad es que tengan mayor declinación funcional, un desarrollo en una discapacidad cognitiva y que a larga plaza favorezca el estado pues, de muerte. Cuando queremos ver esa parte funcional, nos tenemos que remitir a esta curva. Como pueden ver, en el eje Y pues, vemos el estado funcional y en el eje X vemos una condición de tiempo. Los pacientes que tienen o son sometidos a un factor estresante, regularmente cuando están en una buena función independiente, pueden tener una reserva funcional. Y como pueden ver en en la curva, vemos que hay un descenso en el graficado, pero se recupera en su estado funcional a pesar de ese agente estresante. Pero cuando lo comparamos con un paciente que no es independiente, que es frágil, vemos que ese agente o ese factor estresante disminuye aún más la función independiente, volviéndolo inclusive dependiente, y cuando se quiere recuperar su estado funcional a una función independiente como la que trae inicialmente, pues vemos que no, eso no ocurre en la gran mayoría. Si pueden ver, no recupera su estado basal con el que ingresó. Eso cobra relevancia porque, pues, epidemiológicamente, cuando hablamos de delirium, decimos que el delirium se puede presentar en un 14% en las salas generales y hasta un 32% en UCI. Y en cuanto al delirium postoperatorio, podemos ver que en los adultos es de un 3,5%, siendo adultos aquellos menores de 60 años, y adultos mayores por encima de los 60 años que pueden alcanzar de un 12 a un 24%. Entonces, cuando uno se pone a pensar, Ya vengo, amor. cuando uno se pone a pensar estadísticamente qué tan significativo es esto, podemos ver que casi es 8 veces más el riesgo y pues afecta en su mayoría a los adultos mayores. Cuando vemos los trastornos cognitivos perioperatorios, podemos ver que epidemiológicamente se puede presentar en la primera semana de un 25,6% y un 10 a 54% a los 3 meses en los mayores de 65 años. Y se puede presentar aún más en pacientes con una alteración cognitiva persistente. En 2022 se hizo un reporte pues, internacional de Alzheimer y se encontró que 55 millones de personas viven con demencia en el mundo. Y 75% de las demencias no suelen ser diagnosticadas. Y esto juega un rol importante porque vamos a ver que los pacientes con demencia tienen un factor aún mayor
a generar delirio en sí mismo. Cuando vamos a cuánto le cuesta al sistema de salud un paciente con delirio o con déficit cognitivo postoperatorio, podemos ver que cerca o más de 19 millones de personas mayores de 65 años pues van a una cirugía bajo anestesia cada año. Y entre 1 a 9 millones de pacientes pues van a cursar con déficit cognitivo postoperatorio cada año. Esto en costos en salud por déficit cognitivo postoperatorio posterior a la cirugía puede rondar hasta los 150.000 millones de dólares por año. Y vamos a ver que esto va a ser una tendencia que va a ir en aumento, pues porque la población y la pirámide poblacional se ha invertido y el aumento de la expectativa de vida pues se ha aumentado. Y vamos a ver que la mayoría de procedimientos van a ir cada vez a adultos mucho más, con un mayor rango de edad y van a requerir procedimientos quirúrgicos más constantes. Esto pues va a generar un impacto en qué, la parte perjudicial es en la autodependencia y en la calidad de vida de sus pacientes y un aumento de incidencia tanto en la discapacidad como en el desarrollo de demencia, siendo pues en sí un aumento en el riesgo de dejar la vida laboral de forma prematura. Pero también tenemos que tener en cuenta que esto es prevenible en cerca de un 40%. Cuando uno quiere entender fisiopatológicamente cómo se explica esa condición, podemos iniciar viendo en la parte superior que hay una iniciación pues periférica de la inflamación y que está en una lesión o una noxa, en este caso quirúrgica, y esto libera una serie de DAMs, principalmente pues la HMG81. Entonces, esa célula rosada que pueden ver acá es un monocito y estos DAMs se van a unir a una serie de Toll-like receptors que como tal eh, van a producir y activar unos receptores que son los NF-κ beta. Entonces, ahí se ve bien, sí. ¿Me escuchan? ¿Sí se ve bien? Que no sé si fue la pantalla. Ahí se está escuchando, Juan, y Ya, la pantalla también se ve. listo. Ahora, ya entendiendo eso, eh, esto va a estimular una serie de quinasas. Y las quinasas que están dentro del factor libre van a ingresar al núcleo y van a generar liberación de ciclooxigenasa 2 y esto libera también a su vez interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. Y eso al final va a producir un estímulo inflamatorio que se va a traducir como tal en una disfunción cognitiva. En cuanto a la parte fisiopatológica, desde la parte cerebral, vamos a ver que se va a dañar la barrera hematoencefálica. Entonces los monocitos van a unir, van a alterar estas uniones estrechas que vemos en esta curva de acá, en esta área, y la hace permeable al ingreso de los monocitos. Al hacerla permeable, al pasar esos monocitos al tejido neuronal, lo que vamos a ver es que van a secretarse toquinas y esta microglia se va a diferenciar en dos, en M1 y en M2, ¿sí? Y siendo la M1 proinflamatoria y la M2 antiinflamatoria. Esta microglia M1 como tal va a generar de nuevo HMGB1, que fue lo que vimos previamente en la parte periférica, y con esas citoquinas proinflamatorias van a producir el proceso inflamatorio y va a funcionar como una neuroinflamación localizada. Entonces, cuando queremos explicar la formación de la memoria, vemos en ese gráfico que el proceso de la memoria se da con la potenciación a largo plazo y se produce por la liberación de glutamato. Entonces, esta liberación de glutamato estimula los receptores AMPA y al estimular los receptores AMPA, lo que van a hacer es que va a facilitar la entrada de sodio.
Con la entrada de sodio se va a favorecer la despolarización y se van a generar unas señales de baja frecuencia y las señales que quedan de alta frecuencia lo que van a permitir es una estimulación de suficiencia para el receptor NMDA y esto a su vez hace que ese receptor de NMDA libere magnesio y al liberar magnesio permita la entrada de calcio. Con la entrada de calcio, con su acción de segundo mensajero, se va a producir un proceso que vamos a ver de potenciación en la memoria y ese proceso de potenciación en la memoria también va a ser favorecido con los procesos inflamatorios y esas citoquinas a nivel del hipocampo van a alterar vías de señalización, un aumento del ingreso de glutamato y va a producir toxicidad por glutamato. Entonces, eso explica fisiopatológicamente por qué se afecta la memoria en esa serie de pacientes. Ahora, ya entendiendo esa parte, vamos a ver que el arco reflejo vagal existen unas células aferentes que generan señales al tracto solitario. Esas señales van tanto al tracto solitario como al ganglio celíaco y van a liberar citoquinas también proinflamatorias y catecolaminas. Estos nervios que podemos ver Juan, se cayó la señal, no se ve las diapositivas. Al parecer hay una falla técnica, ya la están solucionando y retomamos con la actividad. Pues estamos como así. ¿Y qué le muestra a usted en la pantalla? Bueno, ¿estoy hablando? Ay, Dios mío.
Listo, ya me escuchan, qué pena, es que se me cayó la... Sí, ya te escuchamos, Juan David. Sí, ¿Quieres puedes continuar? listo. ¿Íbamos por acá o por acá? ¿Cuándo se cayó? Ibas por ahí. En esa. En eso. Listo. Bueno, entonces ya para retomar. Entonces, aquí fisiopatológicamente, cuando hablamos del daño de la barrera hematoencefálica, nos referimos a los monocitos como tal. Como pueden ver, los monocitos tienen una barrera pues, que es la que tienen que atravesar y esto va a alterar una serie de uniones estrechas. Al alterar las uniones estrechas de la barrera hematoencefálica, pues lo va a hacer más permeable y esto va a favorecer el ingreso pues, de los monocitos al tejido neuronal y se van a diferenciar en dos células, una M1, ¿sí? Que en el caso de la M1 es proinflamatoria y una variable M2 que es antiinflamatoria. Esto en sí es importante porque la microglia, que vamos a ver más abajo, se va a ver activada y existe una microglia adyacente. Como hay una serie de factores proinflamatorios que van a generar citoquinas proinflamatorias, esto va a producir un proceso inflamatorio y se va a volver un proceso neuroinflamatorio, pero no netamente localizado, ¿sí? Y cuando yo ya entiendo esto, yo ya puedo ir a validar el proceso en el proceso de la memoria. Entonces, el proceso de la memoria se da con una potenciación a largo plazo, es decir, se va a producir una liberación de glutamato, ¿sí? Como podemos ver acá, y esta liberación de glutamato va a llegar hasta un receptor AMPA. Este receptor AMPA lo que va a facilitar en la entrada de sodio y va a producir una despolarización de señales de baja frecuencia. Existen otras señales que son de alta frecuencia que van a generar una estimulación suficiente para que el receptor NMDA que vemos en este lado derecho libere el magnesio y este magnesio, al ser liberado, permite la entrada de calcio. El calcio, dentro de su acción, cuando este entra, va a generar una actividad de segundo mensajero y se va a dar un proceso de potenciación como tal que al ser potenciado va a afectar el proceso de la memoria por el proceso inflamatorio mediado por una serie de citoquinas. Y esto, a su vez, va a favorecer que ese aumento tan exagerado de glutamato produzca toxicidad por glutamato. Y es lo que explica fisiopatológicamente por qué vemos afectada la memoria en esa serie de pacientes. Cuando vamos al arco reflejo vagal, existen pues unas células aferentes, como podemos ver acá, y esas células aferentes tienen una conexión pues tanto con el tracto solitario como con el ganglio celíaco y también vamos a ver los nervios esplénicos. Esta conexión en sí es mediada por una serie de citoquinas proinflamatorias y catecolaminas, y estos nervios esplénicos se relacionan pues con los linfocitos T. Ellos van a percibir esa liberación de catecolaminas y van a activar unos receptores que son alfa-adrenérgicos. Eso a su vez lo que permite es que se libere acetilcolina y cuando se libera la acetilcolina es sensada pues, por los macrófagos y los macrófagos en sí van a activar un receptor que es el receptor alfa 7. Esta acetilcolina pues se va a unir a los receptores y va a detener la inhibición de las sustancias antiinflamatorias. En esta imagen lo que podemos ver es el comparativo de un paciente pues que tiene demencia versus un paciente pues que está en una condición basal. Y vamos a ver que existen, cómo este proceso inflamatorio pues descrito cursa de forma negativa a nivel cerebral. Lo que hace es que genera pues una disfunción en una infiltración de células periféricas y esta infiltración de células periféricas se va a evidenciar pues con la disfunción neuronal y de la memoria durante el proceso quirúrgico por activación de la microglia.
Pero entonces existe una evaluación y gestión de riesgo en el perioperatorio. Entonces existen unos factores predisponentes y unos factores precipitantes. Entonces los factores predisponentes, ¿quiénes son? Pues pacientes con edad avanzada, que hayan cursado con alteración cognitiva previa, que tengan comorbilidades de base, que sean una ASA mayor a 2, o sea, ASA 3 y ASA 4, o que tengan un antecedente de abuso de alcohol. Mientras que los precipitantes son pacientes que tengan un ayuno prolongado, normalmente por encima de las 12 horas, que tengan medicamentos que puedan favorecer el delirium o el déficit cognitivo, y unos factores que pueden ser intraquirúrgicos, también el tipo de cirugía, si es una cirugía mayor, y el manejo postoperatorio. Cuando uno evalúa los riesgos, hay que evaluar pues si son por el procedimiento o por ser procedimientos de mayor riesgo, ya sea una cirugía pues, cardíaca o ortopédica o propios de la institución, y en los que embarguen procesos multidisciplinarios, y se van a buscar pues disminuir el riesgo de delirio. En la evaluación del riesgo de delirium, pues los factores que buscan disminuir esto es el manejo del dolor, la revisión de los medicamentos, el retorno temprano y la movilización temprana. Pero pues lo vamos a ver más adelante dentro de las estrategias que se tienen. Entonces, cuando hablamos de déficit cognitivo postoperatorio y delirium, vemos que existen unas condiciones preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias. Entonces, cuando evaluamos gestión del riesgo preoperatorio, vamos a buscar optimizar a esos pacientes en su parte cognitiva, y en algunos casos vamos a buscar incluir exámenes cognitivos preoperatorios. ¿En quiénes? Pues son pacientes mayores de 65 años, que sean frágiles o con factores de riesgo. Evaluar pues el estado basal y riesgo de delirium posoperatorio y otras formas de déficit cognitivo posoperatorio. Entonces, dentro de las herramientas de tamizaje, eso hay que tenerlo en cuenta, es que son herramientas de tamizaje en pacientes que no tienen delirium instaurado. Está el Minicop, el MoCA y el Mini-Mental Test, que son como los test más conocidos que regularmente vemos. Entonces, en el Minicop, lo que buscamos es observar a aquellos pacientes que tengan un puntaje menor a 2, se asociaron con el riesgo de delirium, la unidad de cuidado posanestésico, con un radio de 12,4. Entonces, realmente la prueba lo que busca es decirle tres palabras, y mientras le dice las tres palabras, le dice que las recuerde, lo pone a dibujar un reloj que marque las 11:05, y posteriormente, cuando termine la actividad, le vuelve a preguntar por las tres palabras que se le dijo en la primera opción. Y a esto pues se le asigna un puntaje como tal. Pero cuando no tenemos, o sea, esas herramientas de tamizaje es porque el paciente ya tiene un delirio instaurado, entonces hay que hacer otra estrategia que es el 3D Scam. El 3D Scam lo que en sí busca es hacer unas características evaluadas a través de preguntas donde se quiere definir signos y síntomas sobre el inicio y el curso fluctuante de esta condición. Entonces, pues obviamente la primera indicación es que se altere la fluctuación en el estado de conciencia, y en la característica número 2 vamos a definirlo desde una serie de síntomas que tienen que relación con una serie de observaciones, sobre todo para mantener el hilo en la entrevista o se distrae fácilmente. Y también vemos que tienen un flujo de ideas poco claro o ilógico, y en algunos casos una conversación divagante. Cuando se tienen dudas, por ejemplo, en alguna de las características, pues se busca apoyarse tanto en la característica 3 como en la característica 4 para dar una confirmación de delirio. Esta entrevista pues no dura más de 3 minutos y tiene una sensibilidad alta, con una especificidad también alta, del 94 y una 95% o sea, eh, corresponde a esta intervención. Y esto es el modelo aplicado, pero en pacientes de UCI, donde se dan a cambios agudos o fluctuantes del estado mental, y lo que se busca es evaluar el nivel de conciencia. En caso de que sea alterado, pues se evalúa con la escala de RAS,
y se evalúa también el pensamiento desorganizado. Existen pacientes que pueden tener una reserva cognitiva que puede ser favorable, es decir, aquellos pacientes que tienen un mayor grado académico tienen mucho menos riesgo de hacer delirio no déficit cognitivo postoperatorio. Eso les da que, pues, una mayor resiliencia cognitiva individual para afrontar una lesión, tiene una acumulación o pérdida de habilidades cognitivas a lo largo de la vida mucho menor y tiene una educación obtenida que les da una complejidad y un factor protector. Y es importante destacar que existe un proceso que se llama prehabilitación. La prehabilitación como tal busca optimizar factores de riesgo preoperatorios para mejorar los resultados funcionales después de la cirugía. Se van a enfocar pues en la salud física, en la parte nutricional y psicológica y cómo el desacondicionamiento físico y nutricional son elementos que favorecen la fragilidad y son fuertemente asociados pues a delirio y a déficit cognitivo postoperatorio. En este estudio lo que quería mostrar es que se realizaron pues tres grupos de intervención. En ellas se evaluaron pues la memoria, se evaluó el razonamiento y la velocidad de procesamiento. Las tres intervenciones pues requirieron unas 10 sesiones que estaban divididas en pequeños grupos por un tiempo de más o menos 60 a 75 minutos, durante un tiempo de 5 a 6 semanas. Ese seguimiento como tal se realizó por 10 años y obtuvo pues un beneficio en dos de las tres intervenciones con una disminución hasta en un 38%, como podemos ver en la gráfica del lado derecho, excepto pues en la parte de la memoria y lo explicaron los autores siendo la memoria como un proceso degenerativo propio de la edad. Cuando se evalúan los riesgos también tenemos en cuenta que debemos evitar pues el ayuno prolongado a los pacientes, además de la irrupción del sueño. El sueño suele ser un factor protector y ha mostrado que permite disminuir el riesgo del postoperatorio. Entonces, en pacientes que tienen delirium, o sea, que pueden tener delirium, se encuentran los pacientes con alteración de sueños como los pacientes con SAJOS, y en ellos se deben hacer intervenciones tanto no farmacológicas que puedan reducir el delirium o corregir la enfermedad crítica o enfermedades neurodegenerativas con la que cursen para hacerlos menos vulnerables. Ya, dado, por ejemplo, que los pacientes con apnea del sueño se asocian con un aumento de hasta 6 veces el riesgo de delirium postoperatorio. En el intraoperatorio vamos a ver varias estrategias para disminuir el riesgo de delirium y déficit postoperatorio. Entre ellos está evitar la profundidad de la conciencia, evitar la hipotermia, evitar extremos de presión arterial, evitar el dolor, evitar la hipoxemia cerebral, la anestesia regional versus la general y la anestesia intravenosa versus la general. Vamos a ver que hay varios estudios comparativos para cuál opción es mejor en cada condición. Entonces, cuando vemos el papel de los agentes y técnicas anestésicas, vemos que emplear el monitoreo continuo de la concentración anestésica al final de la expiración, definido como ETA, son valores cercanos a una MAC. Cuando empleamos electroencefalografía sin procesar o procesar, ya sea BIS o Cellline o Máximo, u otras técnicas de neuromonitoreo, en ausencia pues del ETA o pacientes con factores de riesgo para delirio, encontramos que el uso de monitorización de la electroencefalografía procesada para guiar la anestesia pues se puede asociar con una reducción relativa de un 30 hasta un 38% en el riesgo de delirio postoperatorio. Se sugiere pues obviamente que en el caso del BIS pues los valores por encima de 40 y la incidencia de delirium postoperatorio puede bajar hasta un 19% con el uso del BIS. En esta vemos como los estados de supresión, definiendo supresión en el electroencefalograma como una línea isoeléctrica como tal, se ha asociado pues con riesgos de delirio y emergencia prolongada. Por tanto, los pacientes en los cuales vemos que sufren de supresiones dentro del electroencefalograma tienen mayor riesgo pues de estados más de profundidad anestésica y con mayor riesgo de delirio y déficit cognitivo postoperatorio. Regularmente cuando uno habla de evitar la hipotensión, pues siempre se plantea tres metas y es mantener pues una presión arterial sistólica por encima de 100,
una presión arterial media por encima de 65 y evitar pues los extremos de presión arterial. Ya hemos visto que los estados de hipotensión no favorecen la perfusión cerebral y pues pueden agravar más estos casos. Cuando hablamos de la hipotermia, eh, los estados de hipotermia pues aumentan el riesgo de infecciones, también generan disconfort y la recuperación postoperatoria se vuelve más prolongada, siendo esto un factor que puede participar en el desarrollo del delirium y tiene peores desenlaces perioperatorios en quienes presentan ese tipo de delirium de emergencia. Entonces, podemos ver que existe una relación pues, significativa entre los minutos de hipotermia y las condiciones de delirium postoperatorio en cuanto a la edad y los minutos en los que se ha sometido a ese paciente a la hipotermia. Eh, También se quiso evaluar los estados de hipoxemia cerebral como un factor de riesgo para déficit cognitivo postoperatorio y delirio. Encontramos que el NIR tenía un potencial de valor de forma no invasiva al balance de oferta-demanda de oxígeno en el tejido cerebral frontal y proveía pues una saturación de la perfusión de oxígeno regional cerebral en tiempo real. Esta monitoría guía realmente el uso es mayor en cirugía cardíaca. eh, Cuando uno hace el comparativo entre usarla en cirugía no cardíaca, pues no tiene una gran validez. Y si la electroencefalografía procesada sigue siendo pues muy por encima como una medida ideal para disminuir el riesgo de delirio. Sin embargo, pues si los estados de saturación cerebral sí se asociaron con un riesgo pues de desarrollar esas condiciones. Normalmente en los pacientes, pues la evaluación es difícil del dolor cuando ya el delirio está instalado y normalmente el dolor subtratado es otra condición que también favorece el desarrollo de estas dos condiciones. Cuando vemos estrategias analgésicas, podemos comparar el uso de bloqueos regionales como opciones terapéuticas. La incidencia de delirium en adultos mayores que fueron llevados a fractura de cadera usando un bloqueo regional demostró que estos pacientes tenían menos incidencia de delirium cuando eran sometidos a un bloqueo tipo regional, siendo el bloqueo de tipo PEN el que tuvo una disminución significativa en delirium con un radio de 1.060. Y esta incidencia de delirium fue un 21% menor en el grupo que recibió anestesia regional versus el grupo de control que no tuvo dicha intervención, con una diferencia de un 15% versus un 27% con una P del 0.027. Cuando comparamos anestesia regional versus anestesia general, encontramos que no hay diferencia significativa en el desarrollo del delirium postoperatorio, porque antes se tenía la creencia pues, que los pacientes que eran sometidos a anestesia regional versus general, al de general le iba peor, pero realmente no hay una diferencia significativa y se puede concluir que son pues, estadísticamente iguales, no van a reducir la incidencia de estas dos condiciones. También se comparó cuando hacemos anestesia inhalatoria versus TIVA. Encontraron pues que no hay diferencia entre TIVA versus anestesia inhalatoria en la probabilidad de desarrollar pues delirium y déficit cognitivo postoperatorio, y esto pues, fue un metaanálisis del 2023. Se comparó los pacientes que eran sometidos a cirugía cardíaca también, usando propofol como TIVA versus anestesia inhalatoria, y podemos ver que no hay una diferencia pues muy significativa en cuanto a la técnica anestésica. Existe otra estrategia y es la analgesia multimodal. Los pacientes que reciben como estrategia de la analgesia multimodal han demostrado con éxito pues controlar efectivamente el dolor y la potencial reducción en los requerimientos de opioides, siendo estos una de las causas que se asocian a déficit cognitivo postoperatorio y delirium,
Y también se da una recomendación que, pues obviamente va a requerir muchos más estudios, pero se sugiere evitar los gabapentinoides perioperatorios en pacientes mayores por el alto riesgo que pueden aumentar la probabilidad de delirium. Cuando uno evalúa esto, pues encontramos esa publicación que salió en el 2022 en JAMA y encuentra que los pacientes que reciben gabapentinoides tienen un mayor riesgo de presentar delirio y déficit cognitivo postoperatorio, según vemos en esta gráfica. Cuando en esa conclusión, pues podemos ver que el uso de gabapentinoides se asocia pues con un incremento en el riesgo de delirio y la necesidad de uso de antipsicóticos para disminuirlo. También otra de las estrategias es el uso de analgésicos no opioides. Se realizó un estudio adicional en el cual evaluaron el uso de acetaminofén en los pacientes que eran sometidos a fractura de cadera. En ellos encontraron que los pacientes que recibían acetaminofén como opción analgésica endovenosa, combinada con propofol y desmedetomidina, reducían el delirium comparado con placebo de un 10 a un 28%. Y no hubo, en este estudio, pues sí no hubo diferencia en la duración del delirium comparado con placebo. Otros agentes anestésicos que se pueden usar está la desmedetomidina y la ketamina. En el caso de las benzodiazepinas, se tiene la validez de que se asocian con un mayor riesgo de delirio, en especial en adultos mayores, mientras que la desmedetomidina puede reducir la incidencia de déficit cognitivo postoperatorio, pues obviamente requiere más estudios, y no se sugiere evitar la ketamina porque cuenta con propiedades analgésicas ahorradoras de opioides. En este estudio, que es el Be-Free, nos permite revisar 34 ensayos, o sea, es una revisión sistematizada en la cual incluyen 34 ensayos clínicos controlados. La población fue de 4.354 y en ellos encontraron que el uso de benzodiazepinas en el intraoperatorio a dosis bajas podía disminuir el riesgo de hacer delirium. Es decir, ellos no encontraron esa asociación causal como tal dentro de esta revisión sistematizada, que nos podría poner a pensar un poco sobre si realmente el uso a dosis bajas sería favorable o no. En esta revisión podemos ver la comparación de propofol versus desmedeto en pacientes que van a llevar a cirugía miembro inferior con anestesia espinal, encontrando que los pacientes que reciben desmedeto tuvieron una menor incidencia de delirium postoperatorio comparados con los que utilizaron propofol durante esta intervención ortopédica. En el caso de los opioides, se puede inducir por un estímulo inducido por una sobreactividad del sistema de dopamina y una baja actividad en el sistema colinérgico. Hay que recordar que los adultos mayores tienen menores reservas colinérgicas y los opioides como tal alteran el procesamiento cognitivo a través de una obstrucción en la transmisión colinérgica del sistema nervioso central. La inhibición pues de la acetilcolina lo que va a producir, como por ejemplo la morfina, es implicada pues en una alteración del sueño y ya vimos que el sueño es un factor protector y una disrupción también en la arquitectura del mismo. Los opioides más comúnmente asociados en términos específicos son el tramadol y la meperidina, con un riesgo relativo de 2.4, y la morfina combinada con oxicodona también se asocia a un riesgo mayor de delirio. En el caso del fentanil y la hidromorfona, según los estudios, tiene una disminución en el riesgo de delirium comparado pues, con los otros opioides que vimos previamente. En la prevención postoperatoria se tenía la creencia previamente en estudios del 2018-2016 que el uso de esteroides podría ser un factor protector para disminuir el riesgo de delirio y déficit cognitivo postoperatorio. Sin embargo, en este estudio podemos ver que no hay una diferencia significativa acerca del uso de glucocorticoides para disminuir el riesgo de déficit cognitivo postoperatorio. Cuando comparábamos, por ejemplo, sugammadex versus histamina con el deterioro cognitivo, tampoco hay una diferencia en el desarrollo de estas dos condiciones. Y ya cuando entramos en la prevención postoperatoria,
Existen unas estrategias no farmacológicas que vienen dadas por la revisión de los medicamentos, buscar la movilización temprana de mis pacientes, evitar medicamentos deliriogénicos, la terapia de estimulación cognitiva, como pudimos ver en el estudio previo, y el retiro pues, de líneas y sondas. Existen pues algunos medicamentos que son deliriogénicos, en el que vemos las benzodiazepinas, los corticosteroides, la meperidina, como los principales representantes, y algunos colinérgicos. Y alguna vez se pensó decir, bueno, ¿podemos usar antipsicóticos como prevención de delirio? La respuesta es no. No hay evidencia que asuma que el uso de antipsicóticos disminuya el riesgo de delirio no déficit cognitivo postoperatorio. En estas dos revisiones podemos verlo y no hay diferencia como tal significativa para eso. Esto es a modo de resumen de cómo se puede prevenir el delirio, desde todas las intervenciones, tanto en la intervención preoperatoria en cuanto a la habilitación y el uso de benzodiazepinas, en la parte intraoperatoria en la evaluación de la profundidad anestésica y la perfusión cerebral, el uso de desmedetomidina ya vimos que puede ser una estrategia protectora comparada con propofol, la idea de promover el sueño como un estímulo factor protector y el uso de analgesia multimodal con un menor requerimiento de opioides para mejorar las condiciones de los pacientes en intraoperatorio y en el postoperatorio. Acá también podemos ver, a modo de resumen también, cómo se puede adecuar varias estrategias que ya vimos, sobre todo, por ejemplo, con el uso de analgesia mediada por bloqueos regionales, que vemos que es una buena estrategia para disminuir el riesgo de delirium, y el relacionamiento y la analgesia multimodal también participan dentro de esta forma de prevención. En el tratamiento del delirium, pues podemos ver que es, como pueden ver, es un proceso multicausal que en caso tal de que requieran iniciar un manejo antipsicótico, pues se deben regular dosis máxima diaria, revisar siempre los medicamentos para que no tengan una interacción medicamentosa y puedan empeorar así los síntomas. Y a modo de conclusión, vemos que el delirium pues, y el déficit cognitivo postoperatorio son entidades frecuentes en intervenciones quirúrgicas, pues que requieren un abordaje multidisciplinario y que hay que realizar un manejo analgésico multimodal para eliminar el desarrollo de delirio. Gracias. Muy bien, Juan David, por tu exposición. Yo quería de pronto hacer como unas breves anotaciones inicialmente y después le damos la palabra al doctor Ocampo, pues que es un especialista en medicina interna y sobre todo en pacientes geriátricos. Y es que, pues uno debe entender que el delirium es una entidad pues multifactorial, ¿sí? O sea, y además de eso es una entidad que para la prevención y que para el tratamiento también requiere pues de que haya muchas especialidades alrededor de ellos y en eso ahora van las preguntas que le voy a hacer al doctor Ocampo, a ver si de pronto en nuestras entidades se requieren o no grupos especiales que evalúan esos pacientes frágiles, sobre todo para el diagnóstico y la otra pregunta que le tenía después a él era esa especie de prehabilitación si digamos, si existen grupos aquí pues en la ciudad o en Colombia para mejorar las condiciones de los pacientes para que hagan menos déficit cognitivo. En cuanto, digamos que a la parte anestésica, yo creo que hay que insistir mucho en lo que Juan David, primero en el diagnóstico previo, o sea, que estos pacientes puedan ser diagnosticados, que pues se les pueda hacer digamos, todos estos test previos para poderlos identificar, porque estos son los pacientes digamos, todo empieza desde la consulta preanestésica, desde la evaluación de nuestros servicios hospitalarios, cuando vamos a ver a nuestros pacientes en las evaluaciones preanestésicas, ahí debemos identificar digamos, los pacientes que están a riesgo. Y algo que insistió bastante Juan David es en que nuestras anestesias, digamos, sean, la mayoría de veces sean multimodales, o sea, sobre todo para el manejo adecuado del dolor, que es digamos que es una de las principales causas que los pacientes
pueda precipitar el delirium. Y digamos, si usar una técnica regional o usar una técnica general, pues ya Juan David mostró que, digamos, no hay ningún tipo de diferencia. Lo que sí, lo que sí, incluso, aunque él no lo menciona ahí, muchas veces se llegó a pensar que el que ambos grupos, tanto regional como general, tuvieran la misma incidencia de delirium, se veía que posiblemente en los pacientes con anestesia regional se usaba algún tipo de sedación y que esta sedación era la causante de delirium. Él mostró ahí un estudio que incluso cuando los pacientes se les da anestesia regional sin ningún tipo de sedación, los pacientes también pueden hacer delirium postquirúrgico porque uno debe entender que posiblemente uno pueda estar bien con la parte de la anestesia, pero las entidades que están alrededor del paciente en su hospitalización y con sus antecedentes previos, pues obviamente van a precipitar que el paciente haga delirium o déficit cognitivo postoperatorio, pues que es una entidad mucho más grave porque es a largo plazo. Quería aclararle también a Juan David, era sobre las supresiones. O sea, cuando usamos electroencefalografía procesada, llámese BIS, Cotren, Cellline, y es que realmente las supresiones son la aparición de líneas eléctricas con ráfagas, ¿sí? Y nuestros aparatos nos dan un número que es la tasa de supresión, que es el porcentaje en que aparecen estas ráfagas en un periodo instaurado para cada uno de estos tipos según la marca pues, que se tenga. Ya lo habíamos hablado en una charla previa, y es que la idea es que pues, los pacientes no presenten supresiones durante la electroencefalografía procesada, y que incluso hay como una especie de tendencia a tener un BIS, si usamos el sistema BIS, un poquito más elevado, o sea, tener BIS entre 50 y 60 para este tipo de pacientes y no tener BIS tan bajos, cercanos a 40, porque pareciera que tenerlo un poco más alto los puede proteger bien. Ahora, hay muchos detractores de la electroencefalografía procesada, porque en muchos estudios también se ha demostrado que, pues, aunque reduce el riesgo, digamos, no lo reduce tanto como uno espera. Y yo, digamos, que darle la carga a la electroencefalografía procesada sobre la prevención de una entidad que es multifactorial, pues es, me parece como un poco exagerado. Sí es una herramienta que le ayuda a usted a optimizar los niveles de anestésicos que se vayan a utilizar. Entonces, digamos, no es un medicamento que ayude a prevenir, pero sí usted puede utilizar mucho menos dosis cuando utiliza la electroencefalografía procesada, y de esa forma usted también puede proteger al paciente. Ahora, en cuanto al uso de TIVA versus agentes halogenados, en pacientes adultos mayores, lo que se ha visto es que no hay mucha diferencia en cuanto a la prevención o no de delirium posoperatorio cuando se usa TIVA versus halogenados, pero en los niños sí. O sea, en los niños cuando se usa anestesia balanceada o anestesia con halogenados, los niños presentan mayor tasa de delirium que los pacientes, en los que los pacientes adultos en los cuales no se ha visto diferencia con, con la TIVA. Y hay algo que sí de pronto quisiera preguntarle al doctor Ocampo, y es porque nos quedan muchas dudas, es porque nosotros casi siempre en los servicios de anestesia le enseñamos a los residentes que los pacientes adultos mayores pues no usemos benzodiazepinas, casi siempre decimos, mira, solo por encima de 60 años, pues no lo tratamos de utilizar, pero pues sale esta revisión sistemática en el cual dice, bueno, bajas dosis no van a producirle delirio a los pacientes, entonces si hay algún tipo de recomendación o no para, para poder usar benzodiazepina, sean dosis bajas en los pacientes. Y hay algo que también quedó también eh, en el tintero, y es sobre el uso de gabapentinoides, porque por ejemplo nosotros ahora, un paciente que sale posquirúrgico, casi siempre estamos formulando pregabalina, algún tipo de, este tipo de medicamentos, y cuando David mostró que hay un par de estudios que dicen que el uso de gabapentinoides en cierto tipo de pacientes sí puede aumentar la tasa de delirio. Quería también dejar en el tintero a los colegas o también al doctor Ocampo es, digamos, qué vamos a hacer que en el paciente que ya tiene un delirio instaurado y va a ser llevado a anestesia, si hay algún tipo de estrategia en la cual nos ayude a disminuir o el agravamiento que pueda tener estos pacientes que van a ser sometidos pues, a cualquier tipo de intervención quirúrgica. Bueno, muchas gracias.
Si quiere, le damos la palabra al doctor Ocampo para que nos dé sus opiniones, por favor, Juan David. Muy buenas noches, muchas gracias Juan David por la invitación al profesor Javier Benavides. Profe, usted me está bombardeando hoy, hombre. Eh, Están también los residentes de geriatría, no sé si ellos antes de que yo hable quieran hacer algún comentario. Y también hay un rotante que él está haciendo su doctorado en neuropsicología y también quisiera que pudiera de pronto hacer un comentario, que ellos hagan el comentario. Y después, profe, ya le anoté sus preguntas. Benzodiazepinas, prehabilitación, gabapentinoides. ¿Listo? Que aquí le tengo y los Sí. pacientes que ya han hecho un delirio. Ahí le tengo Sí, exacto, esas porque inquietudes. eso es Oh, muy frecuente. Por ejemplo, en estos días me llamaron para unas interconsultas del hospital y dice, sí, doctor, va señor. un paciente por una cadera, pero en este momento está en delirio. Igual la cadera es una, para nosotros es una urgencia Es una en el urgencia. cual pues uno trata de que hay Ujú. que pasarlo rápidamente, pero bueno, ¿qué vamos a hacer para, digamos, tratar de que este paciente pueda ser más colaborador o podemos disminuir más el riesgo que puedan tener porque le vamos a dar otro golpe con el procedimiento quirúrgico? Claro que sí, profe. Juan Pablo, que es nuestro residente de cuarto año, y después David, que es el doctorando de psicología. Y después yo comento. Juan, ¿tú le puedes habilitar, por favor, el micrófono a los doctores? Juan Pablo y el Sí, doctor profe, David Quebradas. ya les habilito. Listo, muy bien. Buenas noches, ahí se escuchan, no sé. Sí, Juan Pablo, se escucha bien. Bueno, pues gracias por la presentación. El delirium es un síndrome que es clínico y es geriátrico, y por lo tanto compromete varias esferas. Se conoce también como una insuficiencia cerebral de forma aguda. Pues hay muchas dudas respecto a su manejo, pero de verdad el único enfoque que ha mostrado en algunos estudios de verdad para su abordaje es multidimensional. La verdad, las benzodiazepinas en algunas revisiones han mostrado resultados contradictorios con deterioro cognitivo posterior o agravamiento de este. Sin embargo, por su riesgo-beneficio, guías en agravamiento, por ejemplo, en su riesgo de caídas, en aumento de somnolencia, entre otros desenlaces adversos que podrían prolongar la hospitalización, como empeoramiento de la disfagia. En general, pues desde la parte geriátrica no promovemos el uso de benzodiazepinas ni así sea en dosis bajas, pues solemos preferir pues el uso de los demás medicamentos, especialmente la dexmedeto que ha logrado algo de evidencia, así sean en algunos ensayos clínicos, así no sea muy fuerte pues en otros. Ningún antipsicótico, ningún otro medicamento ha mostrado que se reduzca los días de delirium o lo acorte, entonces pues el manejo de este debe ser muy selectivo y sobre todo en pacientes que tienen el principal factor de riesgo es tener un deterioro cognitivo previo, especialmente la demencia que, como dijo el doctor, pasa subdiagnosticada en la mayoría de los casos. Hace que su reserva cognitiva sea muy pobre y ante estresores mínimos, eso dentro del contexto de la fragilidad cognitiva, haga rápidamente delirium en el perioperatorio, lo que va a desencadenar más eventos adversos pues, en su recuperación, en un deterioro que no solamente va a ser a su función cognitiva posterior, sino en impactos en desenlaces tan duros como la mortalidad. Por lo tanto, lo único que pues recomendamos es un abordaje multidimensional donde no combinemos tantos psicofármacos, donde evitemos, procuremos o propendamos por medidas no farmacológicas donde está el acompañamiento, la estimulación temprana, la deambulación del paciente, procurar estos ciclos de sueño vigilia que no se inviertan y con esto procuramos evitarlo. Pues ese sería como el comentario que yo podría decir sobre el uso de benzodiazepinas, pero sí es muy controversial porque algunos estudios nos han mostrado que, verdad, aumenta el riesgo de delirium, pero sí, como tal, pues si no está, digamos, proscrito entre los criterios internacionales en geriatría para prescripción en personas mayores, como los criterios STOP y START, donde definitivamente se ha dicho muchos desenlaces y otras complicaciones en múltiples sistemas. Ya, gracias.
escucha bien? Sí, Doc, se escucha bien. Muy buenas noches. Muchas gracias al profesor Ocampo por la invitación. Respecto al área de psicología, especialmente de la neuropsicología, pues, surgen yo diría, varias necesidades, ¿no? De comprender, uno, el concepto de reserva cognitiva, entendiéndose, obviamente, la reserva cognitiva como esa capacidad del cerebro para tolerar diferentes cambios a nivel cerebral, ya sea por el envejecimiento, ya sea por enfermedades neurodegenerativas o por otro tipo de enfermedades que puedan afectar el buen funcionamiento o la salud cerebral, para definirlo de manera general. Y en esa medida se hace fundamental también entender todas esas características que son, o lo denominan como factores determinantes ecobiopsicosociales, el nombre es bastante largo, de la salud cerebral, donde tenemos que entender que el paciente que nos llega, pues tiene una historia, tiene unos factores que lo protegen y también unos factores que lo ponen en riesgo, tanto externos, extrínsecos como intrínsecos. Y pues sería muy bueno poder evaluar todos esos factores, pero en términos útiles y de la vida diaria, pues es bastante difícil cuando quieren tener rutas que sean oportunas y que sean efectivas y eficientes. Entonces, en esa medida se hace necesario, pues uno siempre dentro de los procesos de evaluación, después de una neurocirugía u otro tipo de procesos, tener la posibilidad de evaluar antes al paciente con evaluaciones cognitivas, en algunos de los casos que sean más allá de un tamizaje. Como todos sabemos, un tamizaje cognitivo es una prueba sí no, es una prueba que nos deja determinar si hay o no hay sospecha, hay que dejarlo claro, sospecha de deterioro cognitivo, versus cuando se hace una evaluación cognitiva o neuropsicológica de nivel 2, donde ya se puede hacer una evaluación específica, ¿sí? De cada uno de los dominios a nivel cognitivo, que se utilizan normalmente como la atención, el lenguaje, las habilidades visoconstructivas, donde evaluamos ampliamente las praxias, ¿sí? Cosas que uno no va a ver, por ejemplo, en un MOCA, mucho menos en un Pfeiffer y mucho menos en otro tipo de trabajos que se hacen a veces para evaluaciones cognitivas intrahospitalarias. Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que hay unas limitaciones de uno de tiempo, a veces de recursos, porque también una evaluación neuropsicológica nivel 2, que es más profunda y que involucra todos los dominios, tanto de funciones ejecutivas que a veces no se evalúan, que es toda la parte de toma de decisiones, como hoy, que es una necesidad y una nueva tendencia a la evaluación de la cognición social, que es toda esa parte de toma de decisiones en escenarios inciertos, el reconocimiento de emociones, teoría de la mente, que son cosas que poco a poco se hacen más necesarias dentro de la evaluación neuropsicológica, pero que dentro de los ambientes clínicos a veces son poco conocidos las estrategias que se pueden utilizar para hacer tamizajes incluso de esos dominios específicos, antes, durante y después de los procesos, en algunos casos, pues, operatorios. Entonces, sí, como tener esa claridad de que es necesaria una evaluación neuropsicológica o una evaluación cognitiva que sea específica, teniendo en cuenta que el delirium puede afectar diferentes dominios cognitivos, no solamente la parte cognitiva, sino también la parte psicológica y otros estados, pues momentáneamente, del afecto. Entonces, en esa medida sí es fundamental que hayan evaluaciones neuropsicológicas completas más allá de una evaluación solamente de tamizaje. Eso es como para señalarlo, como señalar dos cositas, que era el concepto bien que quede claro de reserva cognitiva y lo que son también esos factores determinantes de la salud cerebral y la importancia de la evaluación neuropsicológica, no de nivel 1, sino de nivel 2. No sé si el profesor Ocampo tenga otra pregunta por ahí o que quiera que... No, quiero hacer algunos comentarios para ir evacuando las inquietudes que tenía el profesor Javier. Uno, las benzodiazepinas, nosotros como geriatras no las prescribimos, incrementan la probabilidad de delirium, incrementan y generan agitación paradójica, y donde hay evidencia es cuando es un delirium por síndrome de abstinencia de alcohol, o cuando definitivamente el paciente ya tiene un consumo crónico de benzodiazepinas que definitivamente no, es muy difícil poder de prescribir ese medicamento como tal. Eso con respecto a las benzodiazepinas. Lo otro que es muy importante y con respecto a los gabapentinoides, es sí, los gabapentinoides se están empleando bastante en este momento como un agente neuromodulador que nos ayuda mucho en el dolor, pero sí es cierto que pueden generar el efecto de delirio. Acuérdense que en la fisiopatología hay unos neurotransmisores y dentro de eso está el agente GABA.
Entonces, ese medicamento hay que tener en cuenta muy bien a quién se lo vamos a dar. Y ahí viene el concepto importante de la fragilidad. Un paciente frágil cognitivamente, hay que evaluar la posibilidad de darle o no administrarle este medicamento como tal. El frágil probablemente nos va a hacer delirio. Entonces, por eso es tan importante detectar esa condición del paciente. Fundamental, y me gusta mucho que ustedes tengan este tema porque hay que tenerlo presente en la cabeza. Hay que saber de que esta condición existe y que porque está viejito, entre comillas, que ese no es el término, pues le va a dar y se va a enloquecer o va a empezar a alucinar, y eso no es una condición como tal normal. De hecho, como lo mencionaba Juan Pablo, el delirium hace parte de una insuficiencia, la insuficiencia cerebral. Así como uno tiene insuficiencia cardíaca, tiene insuficiencia pulmonar, tiene insuficiencia renal, la insuficiencia cerebral se llama delirium, ¿ya? Y esa insuficiencia cerebral puede estar en el contexto de una persona que tenga de base una baja reserva, como un paciente con demencia o un paciente sin demencia. Y ahí era lo que le explicaba a Juan David, que es de la persona que más ha investigado el IRON, es la doctora Inouye, Sharon Inouye, y ella nos muestra un modelo interesante del modelo multifactorial de delirium. Y cuando uno tiene una muy buena reserva funcional, neurológica, física, uno necesita un estrés, un hit, un golpe demasiadamente fuerte para poder que la persona desarrolle delirio. Y de ahí, interesante que ustedes conozcan factores precipitantes y predisponentes. Y dentro de eso, fundamental los medicamentos, como lo mencionó Juan David, medicamentos con acción anticolinérgica, porque la acetilcolina es el neurotransmisor de la memoria, y ese neurotransmisor se disminuye con la edad. Entonces medicamentos con acción anticolinérgica, evitarlos. ¿Como cuáles? Los antihistamínicos. En ocasiones premedican algunos pacientes con antihistamínicos, de la hidroxicina, ¿ya? Esos medicamentos pueden generar delirio. Eh, lo otro que me mencionaba el profe, ¿cómo prevenirlo? Yo pienso que el hecho de tener estos encuentros, el hecho de que, por ejemplo, nuestros residentes de geriatría compartan con ustedes el espacio de la consulta de alto riesgo, allí es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque uno puede tener en estos pacientes varios contextos: el contexto ambulatorio, el contexto de urgencias y el contexto hospitalizado. En el contexto ambulatorio es fundamental que ustedes revisen muy bien las patologías, ustedes como anestesiólogos, revisen los medicamentos, revisen las interacciones medicamentosas, pero de igual manera es muy importante que ustedes revisen la condición de fragilidad, y probablemente los invitaría a que en otro escenario pudiéramos revisar fragilidad y para el anestesiólogo. Sería algo muy interesante. Entonces, esa condición de fragilidad como tal hace que, si usted la detecta, es un paciente que usted ve que puede tener riesgos, puede tener desenlaces adversos durante el procedimiento anestesio, durante el proceso quirúrgico. Y por ende, usted lo tiene en consulta externa, y pues ahí ya viene la condición y todo lo que es la prehabilitación que mencionaba el profesor. La prehabilitación es fundamental, y esa prehabilitación tiene que ser desde el punto de vista integral. Usted tiene que revisar medicamentos, tiene que revisar las condiciones, las patologías, tiene que revisar la condición funcional, el contexto donde está el individuo como tal. Ya en el contexto hospitalario, ¿cómo prevenirlo? La misma doctora Inouye, ella plantea un modelo que es el modelo HELP. El modelo HEP, ella lo probó hace mucho tiempo. Ella hizo un ensayo clínico que fue publicado en el New England, donde ella propone una intervención multicomponente para delirium. Y mucha de esa intervención multicomponente para delirium son intervenciones no farmacológicas. Hablamos para el paciente con delirium, tanto incidente o prevalente. Porque una cosa es que usted tenga el paciente sin delirium y le desarrolle delirium posterior a la anestesia, y otro contexto netamente diferente es el que usted tiene el de paciente con delirium y lo vaya a operar. Ese con delirium y lo vaya a operar probablemente pueda tener y tiene
mayores probabilidades de desenlaces adversos posterior al acto quirúrgico. Entonces, esa estrategia GEL es fundamental. El mero hecho de ver cómo está saturado el paciente, si ha orinado, si no tiene globo vesical, si no tiene impactación fecal, si no tiene dolor, ahora que es interesantísimo y que trabajamos también mucho ustedes con De la mano y con el profesor Andrés Velázquez, y por ejemplo, el manejo del dolor. Nosotros en la sala de ortogeriatría, los pacientes que nos llegan a cirugía de cadera, como bien dijo el profesor Javier, pacientes con fractura de cadera, pues eso es una urgencia, hay que llevarlo a cirugía. Pero esos bloqueos son muy importantes. ¿Por qué? Porque primero nos modulan el dolor, disminuyen toda esa respuesta simpática que genera el dolor y de igual manera nos ahorran en opioides. Y los opioides saben que pues tienen muchos efectos adversos, dentro de esos delirio, constipación. Entonces eso sería otra intervención para mejorar los desenlaces como tal. Y eso serían como los comentarios que les tengo en relación. No se Doc, olviden de, le tenía una pregunta, era de pronto en el paciente que ya, digamos, tiene instaurado un delirio, igual se lleva a cirugía. Digamos, nosotros casi siempre entre la práctica usamos mucha desmeectomidina. O sea, sí. tanto en el paciente previo como en el que ya llega como agitado, uno dice, siempre y cuando la cirugía, pues el paciente no vaya a tener un comportamiento hemodinámico con la cirugía que vaya a sangrar, estas cosas, el cual pues la desmeto de pronto a veces uno reevalúa si colocarla o no por el efecto hemodinámico que tiene. No sé si haya una recomendación, por ejemplo, en el paciente que ya tiene cierto grado de agitación, si nosotros colocar dexmedeto. Porque lo En el cierto es que, por ejemplo, posquirúrgico, sí, o durante el transoperatorio sí. llevarlo al posquirúrgico con el goteo de desmedeto, como para que estén un poco Ese más, medicamento, más sí, ese tranquilos. medicamento tiene, profe, evidencia en pacientes con delirio. Ya posterior a eso, nosotros empleamos antipsicóticos y principalmente los empleamos cuando el paciente tiene comportamientos y acciones que están generando o lo ponen en riesgo a él o al personal de salud. Pero la desmeto y los antipsicóticos tienen evidencia y tienen recomendación para el manejo de las alteraciones comportamentales asociadas con el delirio como tal. Muy importante, ustedes como anestesiólogos, que tengan muy presente, por ejemplo, pacientes con demencia. Ese paciente con demencia y usted lo vaya a la cirugía, tiene que estar previendo desarrollo de delirio, ¿cierto? Y tiene que prehabilitarlo, tiene que revisar los medicamentos, tiene que ver si tiene dolor, ya, todos esos aspectos. Y de hecho allí, de la mano del geriatra, se pueden tener muchos resultados favorables a nuestros pacientes. Son pacientes demasiadamente frágiles como tal. Y la desmetoxil, profe, tiene buena evidencia para el manejo de estas alteraciones comportamentales. Ah, bueno, listo. Doc, el doctor Germán Castillo quería hacerle una pregunta y hay otra pregunta dentro del chat y es sobre el uso de ketamina eh, y el riesgo de delirio. Porque digamos que dentro de las estrategias con respecto a la ketamina, eh, dentro de las estrategias multimodal que nosotros estamos empleando ahora, de hecho, como hay un gran énfasis por lo menos desde la escuela de la Univalle, es que los pacientes seamos muy multimodales, sobre todo para disminuir el uso de narcóticos, perdón, de opiáceos en el posquirúrgico con todos pues, los efectos que nos traen. Pero siempre dentro del chat pues surge la duda si usar o no ketamina porque pues a las dosis que usamos que siempre son muy bajas, si se recomiendan o no se recomiendan, o si se, digamos, si hoy lo han visto ustedes en su práctica asociada después con el uso de delirium postquirúrgico. Y la otra es Ese que el doctor médica, Germán Castillo también está pues haciéndole, le va a hacer una pregunta al respecto. listo. Eh, mm, en general, los pacientes que nosotros manejamos en el hospital no la empleamos con mucha frecuencia. Generalmente la manejamos es como un medicamento de segunda, tercera línea en pacientes con dolor, ya en estadios avanzados de la enfermedad como tal. Pero nuestras primeras líneas en el manejo del paciente con delirio y principalmente con delirio hiperactivo,
son los antipsicóticos. No, no, lo que quería preguntar era si, digamos, nosotros, si han visto pacientes que les Mm, hemos puesto ketal en el intraoperatorio y después se asocian a delirium, porque lo mm, normal es que no lo veamos tanto porque usamos dosis muy bajas, ¿sí? Porque como siempre ah, ya, digamos ya. que se le da un INRI a la ketamina con alucinaciones y esto, pero Sí. pues lo que vemos normalmente en la práctica para ser muy multimodales es que usamos medicamentos anti-NMDA. Y a las dosis bajas que usamos, pues por lo menos en la práctica mía no veo que los pacientes hagan nada. No sé si ustedes han visto asociación intraquirúrgica No, de profe, ketamina con delirium postquirúrgico. no, ese no lo hemos visto como tal, profe. Pero pues vamos a tenerlo en cuenta principalmente porque los pacientes que más manejamos nosotros son los pacientes de fractura de cadera. Entonces Ok, vamos a estar ahí pendientes de listo, esa dale. situación. Gracias. El doctor Germán Castillo de pronto tiene una pregunta. Sí, hola, buenas noches, gracias por la participación y gracias al grupo de geriatría. Son varias inquietudes que me surgen en el manejo diario de los pacientes, especialmente en los adultos mayores. Ahora que lo que estábamos hablando de la parte de tamización y de evaluar previamente, es la pregunta, tengo varias preguntas. Una de ellas es acerca de si hay algún test para tamizar la reserva cognitiva que sea de fácil aplicación por familiares o por una secretaria en una consulta externa, que uno logra hacer antes de la consulta estos test para evaluar como de alguna forma esta parte de la reserva cognitiva. La segunda pregunta es cómo detectar la fragilidad cerebral y qué escala recomiendan que se pueda aplicar, por lo menos en el ambiente preoperatorio, ya sea en la consulta externa o intrahospitalario. Y la última pregunta que tengo es que, por ejemplo, los adultos mayores, octogenarios y mayores, es muy frecuente la cirugía oncológica de piel, cirugía de Mohs, que se lleva porque tienen vasos celulares o lesiones grandes, extensas, pero son pacientes que uno detecta que son muy frágiles en su condición general. Entonces, sí es recomendable en el contexto de esa cirugía oncológica de Mohs, de piel, la valoración previa y optimización, esta prehabilitación por geriatría, porque muchas veces nosotros le damos mucha prelación, siempre le damos prelación a la cirugía oncológica, pero estos son pacientes que tienen esta fragilidad que se van a someter o a una anestesia general o a una sedación durante un periodo prolongado, porque son cirugías que pueden ser 2, 3 horas. Quizá con una sedación en un paciente octogenario o mayor puede ser pues, generar bastante riesgo. Entonces, si se recomienda esta prehabilitación con geriatría, así sea en el contexto de este tipo de cirugías. Muchas gracias. Pero, profe, muchas gracias. No sé si David quiere hablar algo sobre la reserva cognitiva y yo respondo la parte de la prehabilitación en el paciente oncológico. David. Sí, señor. ¿Escuchan bien? Sí, me preguntan a mí, realmente yo no conozco un test que se pueda utilizar rápidamente y que esté validado aquí con reserva cognitiva para nuestra población. No lo conozco. Incluso, pues, si alguien tiene algún conocimiento, se podría revisar y se podría compartir, pues, mirarlo justamente tanto su validez interna como externa, porque yo no lo tengo. Yo sé que hay cuestionarios que se utilizan como tal para, sí, de cribado, que se pueden utilizar tal como lo está pidiendo el doctor, pero pues son más cuestionarios que van a responder a cuestiones generales, que uno puede incluso hacer de manera clínica, pero que no le va a permitir tener una mirada, si uno quiere, más profunda de lo que es o lo que se entiende hoy como reserva cognitiva y lo que se entiende hoy a nivel pues, de términos de factores protectores en salud cerebral. No sé que sí hay cuestionarios de reserva cognitiva que estaban hechos anteriormente con definiciones pues de la reserva cognitiva un poco limitada a lo que hoy entendemos, y que han sido validados en España. Los españoles tienen muy buen trabajo en eso, pero en ese momento, al menos para la población colombiana, no conozco. Ahí sí declaro mi verdad que no tengo conocimiento en esa parte. En cuanto a las evaluaciones cognitivas, siempre están las discusiones sobre si se debe hacer o no se debe hacer una evaluación neuropsicológica nivel 1, que es de tamizaje, o una evaluación neuropsicológica nivel 2, que es mucho más profunda. Y esas son las discusiones, obviamente, de la sensibilidad y especificidad que se tiene. Hay quienes pues tienen serias dudas sobre el Mini-Mental, que es uno de los que más se trabaja y más se utiliza normalmente, incluso en investigaciones, y dentro de la clínica uno siempre espera y muchas investigaciones hoy utilizan más en términos de investigación de compromiso cognitivo, tareas, por ejemplo, como lo que es el MOCA, que tiene una mayor sensibilidad.
para poder detectar lo que es ante todo deterioro cognitivo leve, porque en el caso del Minimenta, la sensibilidad versus con el MoCA, pues sí tiene ciertas deficiencias para detectar pacientes con niveles, ante todo niveles educativos altos, que pueden pasar completamente limpios como si no hubiera ninguna sospecha de deterioro cognitivo. Entonces también hay que entender que eso se tiene que pensar en virtud de la población que se está utilizando y en virtud de las rutas que se escojan, ¿no? Si vamos a trabajar con adultos mayores con niveles educativos altos, el MoCA es mucho más sensible para detectar justamente esos pacientes que tienen dificultades cognitivas, incluso mucho más específico que el mismo Minimenta. Pero sí, si se utiliza a adultos mayores con niveles educativos bajos, pues muchas veces la recomendación es utilizar más un Minimental o utilizar el MoCA y ajustar el punto de corte, ya que el punto de corte, digamos, internacional está en 26/30 versus el que tenemos en Colombia, que está en 22 y 24, dependiendo del nivel educativo y la edad. Entonces, habría que revisar esa partecita. Doctor, bueno, me gustaría también Juan Pablo, complementar un salud. poco lo que dice el doctor David Quebradas. Resulta que siempre viene a nuestra mente querer, por ejemplo, hacer test rápidos de cribado, como decía el doctor también, de pronto por enfermería, en la secretaria o diligenciamiento antes de, digamos, de la valoración preanestésica, por ejemplo. Lamentablemente, validación, como decía David Quebradas, no hay sobre un test de reserva cognitiva, pero usted se puede dar cuenta si su paciente tiene una reserva cognitiva simplemente con tres preguntas. Una de las más importantes es su nivel educativo. El nivel educativo es uno de los factores que la mayoría de las test de cribados de reserva cognitiva tienen en cuenta con mayor peso. Segundo, la ocupación de esta persona. Hay personas que a pesar de tener un nivel educativo bajo, se especializan en artes o otras tecnologías o otras técnicas donde se vuelven expertos y eso lo puede, digamos, ayudar. Y otro, por ejemplo, puede ser el hablar un segundo o varios idiomas. Eso también da aumenta la reserva cognitiva. En algunos estudios se ha visto que puede retrasar la incidencia de demencia hasta en 5 años. Entonces usted sabe qué hace el paciente en ocupación, que no le va a quitar tiempo, cuánto estudió y si habla otro idioma, usted ya puede tener una idea de la reserva cognitiva que puede tener y si no tiene una enfermedad de neurodegenerativa de base, pues dentro de sus antecedentes, especialmente Alzheimer, Parkinson y enfermedad cerebrovascular, que son las más frecuentes en nuestra, digamos, en nuestra población. Segundo, cuando dijo esta parte de fragilidad, digamos, cerebral, que puede ser alusión como un poquito a fragilidad cognitiva, eh, en general la definición ha variado mucho según usted la busque, pero usted puede tener un test de cribado cognitivo global o de primer nivel, como dice el doctor Quebrada, donde hay unos muy rápidos. El más utilizado, a pesar de todas sus críticas, es el Minimental. Entonces, ese sí demora hasta 10, en 5 a 10 minutos, usted lo puede hacer y se suma a unos elementos de fragilidad física. Cuando se suma esa fragilidad física más la alteración en esa herramienta de cribado cognitivo global, ya cumpliría criterios de fragilidad cognitiva. Entonces, pues ahí está la invitación de la revisión de, por ejemplo, de fragilidad física o cómo se entiende la fragilidad en la parte anestésica, que podría ayudar porque hay unos test rápidos, por ejemplo, entendiendo si el paciente se siente cansado, si ha perdido peso, por ejemplo, la estrategia Frail, el test de tamización de Frail, se demora 2 minutos, son 5 preguntas, si el paciente sube un piso de escalera, si es capaz de caminar una cuadra, si se siente cansado todo el tiempo, si ha perdido más del 5%, digamos, del peso corporal o tiene más de 5 enfermedades crónicas, usted ya puede hacer un cribado rápidamente de la fragilidad y sumado a la parte cognitiva, pues ya usted dice, este paciente tiene como una fragilidad cerebral que me puede predisponer a desenlaces perioperatorios adversos como mayor hospitalización, ingreso a UCI o deterioro cognitivo posterior o hasta ingreso a hospitalización o aumento en la mortalidad. Ya en el tercer aspecto, que es la prehabilitación, es más experto el doctor Ocampo, pues, y ahí lo dejo para que responda. Profe, Bueno, eh, profe Mauro, ¿escucha ¿sí? bien? ¿Qué pasó, David? Es que quería complementar algo que dijo justamente Pablo, y es, si bien la educación es un criterio que se está evaluando, hoy tenemos realmente con todos los trabajos longitudinales que la educación no es suficiente y que muchas veces el estado de actividad que está teniendo el adulto mayor actualmente puede ser incluso más, puede ser un factor con mucho más peso que el mismo nivel educativo previo, porque muchos adultos que se han jubilado
después de los trabajos y que no continúan en sus carreras, se observan deterioros cognitivos leves o pérdida de ciertas competencias. Entonces, eso también habría que revisarlo. Por eso es que yo les mencionaba ahorita que es difícil poder predecir eso solamente con unas cuantas variables y las dificultades que tenemos a nivel conceptual. Por también la importancia de hacer, mirar y revisar bien los factores que se quieren observar y las validaciones que se tienen. Y lo otro, yo creo que el llamado es, no hay que tener miedo de integrar a otros clínicos dentro de las áreas, de otras áreas clínicas como el neuropsicólogo, que es supremamente importante antes, durante y después de ciertos procesos. Muchas veces se piensa que solamente el neuropsicólogo puede colaborar en un proceso de neurocirugía, pero qué bueno sería que se puedan utilizar estas evaluaciones no solo de nivel 1, sino de nivel 2 para otros pacientes para hacer seguimientos, ya que si hay reportes que incluso pacientes que han tenido en trabajo longitudinal de seguimiento con operaciones en rodilla, en cambios de rodilla, han presentado problemas cognitivos a largo plazo. Entonces sí sería muy bueno que no pensáramos siempre en la rapidez y en hacer el trabajo rápido y barato, sino pues que a veces vale la pena muchas veces tener un profesional con cierta especialidad para poder agregar más valor al trabajo que se va a hacer antes, durante y después de la operación. Bueno, gracias, David. Algo importante para estas dos condiciones que nos están preguntando, la reserva cognitiva, la fragilidad cerebral y las pacientes que van principalmente a cirugía oncológica de cáncer de piel, importante y como le mencionaron, no hay una escala específica para determinar fragilidad cognitiva, pero nosotros desde la geriatría sí tenemos la herramienta para poder tener una visión grande y global de la fragilidad de los pacientes y de la valoración geriátrica integral. Eso sí es fundamental, ¿ya? Porque la valoración geriátrica integral nos evalúa el factor biológico, el factor mental, el factor social y el factor funcional. Allí nosotros podemos tener esa visión del paciente y por ende es importantísimo que los pacientes antes de estas cirugías y cirugías de MOS los podamos evaluar. Por ejemplo, cuando ustedes evalúan a un paciente y ven que su estado nutricional no está tan bueno, ¿cierto? Pues hay una escala para uno poder evaluar si está en riesgo, está en malnutrición y el paciente hay que mejorarle su condición nutricional antes de llevarlo a la cirugía. Nosotros, cuando nos piden interconsulta, y generalmente nos la piden es en cirugía, el grupo de oncología, siempre damos esas recomendaciones, ya, la parte funcional. Entonces, estos pacientes que van a cirugía, y como el profe nos menciona, tan frágiles, es importante ver, vuelvo y les digo, los medicamentos, el control de sus diferentes condiciones crónicas, el mejorar su condición funcional, la movilidad como tal. Esos son todos aspectos pocos, pero que al final van a ser de un gran beneficio en los desenlaces del paciente. Entonces, por ende, es muy importante tener en cuenta todo eso. Porque es que si nos vamos al modelo biomédico, pues obviamente sí, opérelo porque tiene cáncer, hágale rápido, ¿ya? Pero usted tiene que tener en cuenta otras cosas, la cognición, la nutrición, los medicamentos, qué tanto está su funcionalidad, qué tanto está su red de apoyo familiar para poder entonces tenerlo presente. Hemos tenido pacientes que hay que hacerle una cirugía muy extensa, por ejemplo, en otorrino, pero es un señor que vive solo en Buenaventura, vive en una pieza y son cirugías bastante extensas. Entonces, todos esos aspectos nos lo permite la valoración geriátrica. Bueno, muchas gracias, doctor Ocampo. Igual queda pendiente con esta charla de pronto hacer otra reunión para hablar sobre anestesia y fragilidad, porque creo que pues estas son cosas que son patologías multidisciplinarias y la vemos desde el punto de vista anestésico de forma aislada, ustedes la ven en el pre y en el postquirúrgico, cuando ya tenías como el paciente ya el chicharrón, pues, porque normalmente nosotros sacamos los pacientes y rara vez nos preguntamos qué es lo que ha pasado con ellos después. Entonces, yo creo que sí queda pendiente de pronto a través de Juan David, en un par de meses, hablar sobre fragilidad y anestesia para que nos volvamos a hacer esta reunión entre anestesiología y geriatría. Igual le agradecemos mucho pues la amplia tutoría que se le dio y la amplia participación que tuvieron en el día de hoy. No sé si los participantes tengan más preguntas con respecto a la charla de hoy.
Profe, yo Agradecer tenía a una duda. Juan y allá, Fabricio. Juan Guillermo, cuéntame. Sí, profe, mi duda era referente a la lidocaína. Hay algunos estudios que han descrito como deliriogénico la utilización de lidocaína tanto en infusión intraoperatoria como posoperatoria, pero pues también hay una contraparte que dice que esto podría reducir el delirium, sobre todo con infusiones posoperatorias en el contexto pues, de los protocolos ERAS, sobre todo en el riesgo de delirium temprano, o sea, el que se presenta durante los primeros 2 días posoperatorios. No sé si el doctor Ocampo tiene alguna experiencia pues con este tema. No, ese sí no tenemos experiencia con estas infusiones. Listo, doc, gracias. Y lo otro era que me parece pues adecuado estas reuniones con el fin de también establecer protocolos donde se puedan hacer también listas de chequeos de los medicamentos a utilizar, el tipo de monitoría que pueda ser útil pues para reducir el riesgo de delirio. Pues sería un trabajo coordinado pues en conjunto con geriatría y con el equipo de medicina familiar, que sería un trabajo muy bonito que se podría hacer pues para la institución. Claro que sí, nos juntamos y creo que salen cosas y productos fantásticos entre todos. Ese es el objetivo, el trabajo interdisciplinario. Bueno, muchas gracias, doctor Ocampo. Yo creo que ya pues hubo una amplia eh, participación y aclaración de todo el temario. Agradecemos al grupo de geriatría el acompañamiento, a Juan David también por la charla y los esperamos para las próximas sesiones académicas en las siguientes semanas. Les damos por terminado el tema de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Todo gracias, hasta luego. Gracias. Una feliz noche, muchas gracias. Buenas noches, hasta luego.